La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Pocas horas, o mejor dicho, a pocas semanas, así lo vamos a calificar, de haberse presentado los extraños casos de la enfermedad conocido como chikungunya, las autoridades están, digamos, redoblando esfuerzos para evitar nuevas propagaciones. No obstante, el número de casos llevó, por cierto, a Protección Civil a declarar alerta en diferentes zonas del país, paralizando actividades escolares incluso y tomando las medidas de combate necesarias. Ayutuxtepeque, por ejemplo, fue el primero de los municipios en reportar los síntomas, pero la propagación ha continuado a otros municipios y hasta fuera de Centroamérica, donde El Salvador ya no es el único, digamos, que tiene esta epidemia, pero de alguna manera el país, según los últimos reportes, es el que tiene el número más elevado de casos registrados. Así es que esta mañana vamos a conversar con la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, sobre esta epidemia. Vamos a hablar del dengue también, cuál es, digamos, el estado en el que se encuentra, y otros temas muy importantes del país. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que me acompañen. Es una enfermedad que tiene su origen en África, Asia, Oceanía, donde es una enfermedad endémica. Así como nosotros el dengue en nuestro país ya, bueno, llegó para quedarse, sí, y es endémica, pues de igual manera en las Américas se introduce esta llamada fiebre chikungunya, que es un virus que afortunadamente es una sola cepa, ¿verdad? No es como el dengue que tiene 4 cepas. Esta es una sola cepa y la población al estar, digamos, con la enfermedad, con el virus, ya no le repite. Son diferentes virus. ¿Son diferentes tratamientos? No, es el mismo tratamiento. Lo que sucede es que si hay diferentes virus, diferentes cepas, en el caso del dengue, que son 4, teóricamente usted se puede enfermar 4 veces. El chikungunya deja secuelas más severas que a lo mejor el dengue no las deja. Mire, ¿es cierto esto? La literatura lo que dice es que la expresión crónica, porque la enfermedad tiene una fase aguda, una subaguda, hasta una crónica, y la crónica puede llegar hasta 2 años. Entonces, si le aparecen dolores en las articulaciones, por ejemplo, puede en un porcentaje pequeño. La inmensa mayoría de los pacientes que la sufren pasan una semana, es una etapa aguda, no repite, pero en otros casos ya se ha reportado que el dolor puede persistir meses, y en los peores casos, por decirlo así, puede persistir hasta un par de años, pero eso no es lo frecuente. ¿Por qué aparece en Ayutuxtepeque? Bueno, ¿por qué? Hay varias teorías, ¿verdad? Lo primero es que, para mencionar algunas de carácter epidemiológico, nosotros teníamos en el cantón El Zapote una cantidad bastante alta de infestación larvaria, casi todas las casas. Muchos creen que también son, algunos voces por ahí sostienen que estos son inventos que de alguna manera traen consigo distraer de los verdaderos problemas del país, el caso de esta chikungunya. Ojalá fuera. ¿Ah? No, es real, ¿verdad? ¿Es real? Es real. Por eso les pedí la disculpa. Sí, no, pero está bien. Pero mucha gente cree, al menos aquellos que en algún momento son demasiado críticos, a veces de las actuaciones de los gobiernos, siempre buscan alguna figura para poder, digamos, someter al debate. Bueno, pero muchos he escuchado decir, miren, esto lo que son factores de distracción. Sí, en el calor político es posible cualquier comentario, pero la realidad es que sí está circulando la enfermedad. En el área metropolitana, en los últimos 30 años, o donde han intensificado las migraciones internas y externas, nuestras áreas urbanas han tenido un crecimiento muy desordenado. El cambio climático que están sufriendo nuestros países, todo se junta, ¿verdad? Porque los cambios climáticos están propiciando que este tipo de vectores crezcan más. Por cierto, la que pica es la zancuda, ¿verdad? Siempre es zancuda, no es zancudo. Por razones muy generosas, diría yo,
porque como lleva dentro de su vientre a su producto, necesita alimentarse, solo que es para transmitir una enfermedad, ¿verdad? Pero en este caso es la zancuda quien pica y quien transmite la enfermedad. La enfermedad, como nosotros lo hemos dicho de manera insistente, no la consideramos una enfermedad grave. Cuando nos preguntan, ¿pero puede haber muerte? Bueno, el dengue, nosotros tenemos una mortalidad que es del 0.0 tanto, ¿verdad? Esta enfermedad, como la del dengue, no se derrotan en los hospitales ni en las unidades de salud. No es para los intramuros, ¿verdad? Aquí está la unidad de salud, aquí está el hospital. Obviamente, cuando nos llegan a la unidad de salud y nos llegan al hospital, tenemos que atenderlos de la mejor manera para que no haya un nivel de letalidad alto. Si ya no llega a una unidad de cuidados intensivos del Blum o del Hospital Rosales o del Hospital de Maternidad, es porque ya hemos fracasado en nuestro trabajo, de acercamiento y de información a la población. Las instituciones también debemos de responder, y nosotros hemos dicho de manera insistente en el Ministerio de Salud que las instituciones públicas y privadas deben de responsabilizarse de la destrucción de criaderos. No es el Ministerio de Salud el que va a ir a destruir criaderos. El Ministerio de Salud hace lo que puede, hacemos y lo que debe. Hacemos visitas casa por casa, damos orientaciones, desarrollamos territorialmente el plan antidengue, andamos con vigilancia epidemiológica, estamos atendiendo los casos que llegan a la red de servicios, pero la responsabilidad de los consejos municipales, de la comunidad y de la familia es como lo más importante. Cuando nosotros vemos que solo el ministerio está digamos, aportando en un tipo de enfermedad que se sale de solo la competencia del ministerio, cuando ya se decretan las alertas, lo importante es que hay una conjunción. Claro. Entonces ya el alcalde, los consejos municipales se involucran, todo el aparato del gobierno se involucra. En nuestro Ministerio de Salud tenemos un equipo, digamos, un equipo pequeño de cualificados asesores cubanos. Que son de OPS y de nacionalidad cubana. Si comparamos el chikungunya con el dengue en términos de cómo está afectando a la población, sin duda alguna el chikungunya está digamos, por encima del... El dengue está más altísimo. ¿Y cómo diferenciarlo? Porque la diferencia es... la pregunta que primero la felicitan a usted acá varias y preguntan, pero ¿y cómo entender quién es quién? Es bien interesante la pregunta, porque nosotros cuando entró la enfermedad nos la hacíamos, y la única manera, Ernesto y los televidentes, en que se puede decir este dengue, o este es el virus del dengue, o este es el virus del chikungunya, nada más que es haciendo la prueba de laboratorio. La única manera de comprobarlo, porque cuando nosotros hablamos ya, primero fue demostrar que estaba circulando el virus, eso ya es importante. Segundo, la sintomatología con la aparición del rash y el dolor intenso en las articulaciones, aunque lo tiene también el dengue, pero se está presentando de una manera como más intensa. Y nosotros de manera clínica decimos, puede ser el chikungunya, pero para confirmarlo, solo es por la prueba de laboratorio. Bueno, la hospitalización por esta enfermedad es casi nula. Es muy baja. ¿Es ambulatoria? Sí, es ambulatoria. Hospitalización casi no. Por ejemplo, en dengue tenemos más hospitalizaciones, por ejemplo. Dengue tenemos, aunque en el chikungunya no le hemos tomado a todos, pero el dengue sigue molestando de manera importante. ¿Qué beneficios trajo consigo la visita sorpresiva que realizó al Hospital Rosales? Hizo una visita al Hospital Rosales, fue prácticamente sorpresiva, a su servidora le habló una noche antes, nos vemos mañana, incluso yo pensé que era la consulta externa del Blum, no, me dijo, yo quiero ir a donde está el problema, porque él estaba debidamente informado sobre esa situación de la consulta externa del Rosales. Si llega ahí a las 5 o 4 de la mañana, eso ya está topado, ¿verdad? De gente que uno de ellos van solo a que les den a despachar el medicamento. Entonces, esas personas, entre 500, 800 diarias, estoy hablando diarias, de lunes a viernes en el hospital, van a pasar
a recibir, ahí se les va a despachar el medicamento en el área donde antes estaban las citas de maternidad. O sea, como estamos ya pasó, hablando de la figura como farmacia. Es una farmacia. Es una farmacia, pero... Es una farmacia. El Hospital Rosales tiene 3 farmacias. 3 farmacias. Y se va a crear una nueva farmacia. Es la farmacia regional que después va a ser del área metropolitana, donde estos entre 500 o 800 pacientes que llegan al Rosales solo a recoger su medicina, se va a montar esa farmacia. Eso implica remodelar el área, ¿verdad? Para mejorarle techos, pisos, divisiones, ventanillas. Va a haber ventanillas para las que sean necesarias, para recepción de recetas, para despacho de recetas. ¿Esto cuándo es? ¿Cuándo comienza ya a implementarse? Nosotros esperamos que ahí por septiembre ya se tenga la nueva farmacia del Hospital Rosales. La nueva farmacia, para atender de manera con mayor humanismo, por decirlo así, a las personas que tienen una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué quiere decir? Hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, y que llegan a recoger su medicina repetitiva para que no estén en esas largas colas, porque hasta gente inescrupulosa se ha metido a vender cupos. La visita del presidente Salvador Sánchez Serén envió un mensaje alentador, esperanzador para los salvadoreños. Es decir, repito, queremos a un presidente que vaya a conocer de manera in situ ese va a ser los problemas. Ese va a ser su estilo. Ojalá, y eso lo vamos a aplaudir, ¿no? Imagínese que él quiso ir al lugar donde nos aprieta más el zapato. Eso, Ernesto, es tocar el corazón y las necesidades de la gente, porque no tienen otra alternativa. Habemos personas que podemos tener alternativa de ir a otros lugares, pero hay una población que su única esperanza es el sistema público de salud, y en este caso el Hospital Rosales. ¿Y qué pasó con los cafetines en el Rosales? Me dice que los cerraron, han dejado sin trabajo a mucha gente, y todos bajo la idea de darles una... Dice acá por insalubridad, dice, pero están comiendo afuera. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué se está haciendo con yo esa creo gente? Que con las personas hay que conversar, ¿verdad? Con los dueños porque en los... todos estos casos es conveniente establecer puentes de comunicación, puesto que, digamos, las personas de los cafetines son afectadas. Pero unas aclaraciones: el Hospital Rosales le da la comida al personal. Sí. O sea que no... es una aportación del hospital, no tienen que ir a comprar comida. Y lo otro es, por eso le digo que hay que conversar con los dueños de los cafetines, estoy de acuerdo, porque es una manera que ellos tenían de vivir, pero hay unas inspecciones hechas por salud, e incluso por la Corte de Cuentas, que decretan que ahí había un problema como de insalubridad, imagínense, dentro del mismo hospital, por la forma en que funcionaban. Y además un llamado, hay un juicio de cuentas. Ellos pagan al hospital, entiendo, sí, ¿no? Sí, ahí tienen. Pero dicen que el hospital no reportaba, y por eso eso es el que tiene el juicio de cuentas. Sí, tiene un juicio, hay un juicio de la Corte de Cuentas. Pero eso no es problema de los dueños de los cafetines. ¿Cómo no? Porque como ellos son los que los tienen ahí, digamos, instalados, entonces la Corte de Cuentas está haciendo observaciones de por qué. Si hay inspecciones de salud donde se dice de que ahí adentro puede provocar una insalubridad, y es una instalación, digamos, paradójicamente es una instalación de salud, pues eso es lo que se ha determinado. Pero bueno, yo los invito a que platiquemos, ¿verdad? Para explicar esta situación. Si, por ejemplo, el nuevo hospital de maternidad no trae construcción de cafetines, ¿no? 26 alcaldías en el país que tienen ordenanzas del dengue, 26, porque en el año 2005 se pactó. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.